Dios le bendiga, hermanos. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro canal de llamados de Bereanos. Recordando primeramente que eh, somos llamados a estudiar las escrituras, no tomar nada por garantizado porque alguien lo dice, sino que tenemos que tener el espíritu de los bereanos, que cuando Pablo iba y enseñaba algo, ellos iban y verificaban en las escrituras que lo que estaba diciendo Pablo era verdad. So, nuestro tema de hoy es atar y desatar. ¿Qué es lo que dice la Biblia de atar y desatar? Pero primero que nada, yo quiero hablar de lo que no es atar y desatar. Porque hoy en día tenemos lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad, que está enseñando falsas doctrinas y gente como Guillermo Maldonado, entre otros, solamente por mencionar uno de ellos, enseña una falsa doctrina de lo que es atar y desatar. No enseña lo que la Biblia dice de atar y desatar. Ellos enseñan algo como algo místico de lo que es atar y desatar. Algo que no tiene fundamentos bíblicos de lo que es. Ellos enseñan algo como si fuera algo de Hollywood, como si fuera la película de La Mujer Maravilla o Wonder Woman, que tira con su hilito de atar y mueve a su enemigo de acá para allá. Y no, eso no es lo que enseñan las escrituras. O como la película de Harry Potter, que con su varita mágica viene y hace sus trucos mágicos para derribar a su enemigo. Y ellos enseñan algo así como místico, pero no es lo que la Biblia enseña. No es lo que la palabra de Dios quiere decir. Y esto es parte de doctrinas del mundo que se han metido en la iglesia y ellos han torcido las escrituras para ganar dinero, para hacer muchas cosas que no son bíblicas. Pero la Biblia nos da una señal, la Biblia nos da una advertencia de estas personas. Está en segunda de Timoteo, capítulo 3 del 1 al 5. Yo quiero leerlo porque la Biblia nos advierte de este tipo de personas que traen este tipo de doctrina, y la Biblia te dice que a estos evites, que no te juntes con ellos, porque son gente que son problemáticas, que desvían a las personas que son débiles en la fe, a los que recién han empezado la fe, los desvían y los separan de lo que Cristo quiere para su vida. Aquí, segunda de Timoteo capítulo 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intérpretes, intemperantes, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, mira lo que dice aquí, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Y dice, a estos evita. So, aquí vimos que la Biblia nos describe este tipo de personas que que quieren desviar a la iglesia, que quieren sacar dinero de la iglesia y no les importa nada. No les importa si la doctrina o lo que ellos predican está bien, y se ponen ellos encima, se ponen ellos como autoridad de que nadie puede refutar lo que ellos dicen. Ellos violan las leyes de interpretaciones bíblicas, y hay mucha gente que sigue a estas personas. Estas personas vienen y controlan las emociones y los puedes ver. Voy a poner un video un poco más adelante y pueden ver cómo controla las emociones de la gente. El segunda de Pedro te dice que ellos son nubes sin agua. Son gente vacía, son gente de que traen el emocionalismo a la iglesia, pero la gente sale como se fue, no son cambiados por la palabra de Dios, no son comunicadores del reino de Dios, son comunicadores de sí mismos. Te dice los postreros días. ¿Qué es lo que quiere decir en los postreros días? Los días de
antes de que venga Cristo, y sabemos que estamos viviendo en esos días. Entonces vamos a hacer, el engaño en la iglesia va a seguir creciendo a modo de que nos sigamos acercando. Por eso necesitamos estudiar las Escrituras y qué la Escritura dice, porque estas personas vienen a engañar y se hacen llamar apóstoles. Lo que la Biblia nos enseña de lo que del requisito para los apóstoles, tenían que haber estado con Cristo. Hoy en día no hay nadie que haya estado personalmente con Cristo cuando Él caminó con Él. So que en estos días no hay apóstoles. Si vamos a decir un apóstol hoy en día, que la palabra quiere decir enviado, serían los misioneros. Los misioneros que están en China, los misioneros que están en África, pero no estos payasos que están cómodos económicamente con sus carros, sus casas y no predican la palabra de Dios. Engañan a la gente para sacarles dinero, vivir cómodamente ellos, inventando falsas doctrinas para engañar a la gente, pero no trabajan para el reino de Dios. Son obradores del mal, son obradores del diablo. Y la palabra dice que a esto se evita. So, queremos ver lo que dice en este video. Voy a poner el de Guillermo Maldonado, pero él obvia, él ignora las leyes de interpretación bíblica, que es texto, contexto y cotexto. Lo que es texto es lo que te dice la palabra. Contexto es lo que estaba pasando en ese momento que la palabra fue escrita. Y cotexto es que en otra parte de la Biblia, cuando se formula una doctrina o se hace una doctrina, como lo que te dice en esa parte de la palabra lo tiene que afirmar en otra, en el Nuevo Testamento. No se puede hacer doctrinas del Viejo Testamento y que no tengan una afirmación en el Nuevo Testamento. So, tenemos que estudiar eso. Después que ponga este pequeño video, al final voy a explicar lo que sí es atar y desatar. Primero es lo que no es atar y desatar. Y después vamos a estudiar lo que sí es atar y desatar bíblicamente. No es mi opinión, sino vamos a ver lo que la Biblia dice de atar y desatar. No sean engañados por doctrinas de demonios, como dice Pablo. Pero sin más preámbulos, aquí los dejo con el video y seguimos discutiendo después de esta porción del video. Bind on earth Lo que ates en la tierra will be bound in heaven. queda atado en el cielo. No dice lo que él ate, It doesn't say what he binds. sino dice lo que tú ates. It says what you Me bind. está viendo con cara de guanajo. You're looking at me with a weird turkey face. Mateo capítulo 16. Matthew chapter Y aquí 16. se terminamos. And we're going to finish here. Mateo capítulo 16, Matthew chapter 16, versículo 19. verse 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. And I'll give you the keys to the No kingdom of vamos a leer heaven. desde el 17. Let's start in verse 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Blessed are you, Simon Barjona, for you this has not been revealed to you by flesh and blood, but by my Father who is in heaven. Yo también te digo que tú eres Pedro. Let me say that you are Peter, Entonces le dice little rock. que es pequeña piedra. Sobre esta roca, And upon this dice, rock, upon this massive rock, sobre esta roca inmensa, I will build my church. edificaré mi iglesia. Entonces mire lo que dice, And look at what it says. edificaré, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And the gates of hell shall not ¿La prevail against revelación de it. quién? The revelation of La what? revelación de que Jesús. The revelation that Jesus, Verso 19. verse 19. Y a ti te daré una llavecita para que entres a tu cuartico. And I'll give you a little key so you can go ¿Está into your leyendo little conmigo? efficiency. Are you reading this with me? Ay, sí, mira, ya está allá. A ti te daré, I will give you, I will give you una llavecita chiquita que la haces en Home Depot. a little key from Home Depot.
Hay algunos que están leyendo así una llavecita chiquita en Home Depot. Because some people somehow read it that Ok, instead. ¿a ti te daré qué? I'll give you what? ¿Ah? Llaves. I'll give you keys. Saca tus llaves. Pull out your key set. Diga conmigo, Say it with me. Dios está en control God is in control a través de mí. through me. Sí, ahí donde la teoría no te entra. That's where the theory doesn't come into Porque your head. tú te imaginas a Dios en un trono You imagine God on a throne diciendo, no me lo toques, saying, don't touch him. no me lo toques, diablo, Don't touch no her, me lo devil. toques. Don't touch him. Si hay algún problema con una There's a circunstancia, problem with yo lo circumstance. protejo. I'll protect Y him. te imaginas a Dios You imagine así God como un papá. like a father like this. Y Dios dice, mira, God says, look, Cristo dice, Christ said, yo me voy al cielo, I'm going to pero heaven. yo te dejo otro consolador. I'm leaving you a comforter. Ese va a entrar en ti He will come inside of y ese you. te va a enseñar a usar esta llave. And he'll teach you how to use these keys. No te voy a dar una llavecita I'm not going to give you a little key porque yo quiero que estés en control. because I want you to be in control. I am in control through you. Yo estoy en control a través Que de me ti. quitaron la escritura, please. Oye, pero ¿qué le pasa a la gente de televisión allá, amén? A ti te daré I will give you las llaves the keys del reino. of the kingdom, del reino, the de kingdom los cielos. of heaven. Y todo lo que atares. And everything you Put it in bind. English, put it in English, A ver put en it in inglés, English. en inglés también. Todo lo que atares. Everything you bind. Write this down. Anote. Todo lo que atares. Everything you I will bind. give you the keys of the kingdom of heaven. Te daré las llaves del reino de los And cielos. whatsoever you bind. Y lo que sea que Write it ates. down. Anote. La palabra atar The word bind significa means prohibir, to forbid, prohibir, to prohibit, forbid, cerrar, to close, prohibir, to forbid, to cerrar, close, parar. to stop. Aquí no me entienden. Ustedes ayuden. Help me out of here. La palabra atar significa. The word bind means. This is the punch of the message. Este es el punto You del must mensaje. write it down. Usted debe anotarlo. La palabra atar The word bind means to close, significa cerrar, means to prohibit, significa prohibir, means to stop. significa parar. Means, listen, Significa prohibir, forbid, cerrar, to close, parar. to stop. ¿Le ha pasado esto a usted? Has this happened to you? Que ora por alguien con una enfermedad You pray for someone with a y sickness dice, acto ese espíritu de enfermedad. and you say, I bind that spirit of sickness. Y usted le pregunta a la persona después, ¿cómo seguiste? You ask the person later, how are you Y doing? la persona le dice, The person says, no estoy ni mejor ni peor. I'm not better, I'm La not worse. enfermedad paró. The sickness just stopped. Entonces haga otro paso más. So there's another step to No take. solamente párela, Not only do you stop it, ordénela que se seque. you command it to dry up. Because bind means Porque atar significa to close, cerrar, to prohibir, to forbid, to prohibit, stop. parar. Y él dijo And dijo esto, he said this, yo estoy en control, I am in control, pero yo me voy al cielo. but I'm going to Ahora heaven. el control se lo doy a ustedes. So I'll give you the control. How? ¿Cómo? Todo lo que prohíba. Everything you prohibit. ¿Dónde? Where? Dale español. Spanish now. Todo lo que prohíba. Come on, español. Everything you forbid, I that want you to do both prohibit. languages. Ambos idiomas, Todo por lo favor. que atares. Everything you bind. ¿Cuál es la otra palabra? What's the other word? Ayúdenme ustedes que Help quieren me over ayudar. here. Todo lo que atares. ¿Dónde? Everything you bind where? Change it to English. Al inglés. Everything you bind on earth. Todo lo que atares en So la God tierra. is in control on earth. Dios está en control en la tierra. To you. A través de Through you. usted. A través de Whatever you usted. bind on earth. Lo que ates en la Keep tierra. reading. Keep reading. Siga leyendo, a ver. Whatever you bind on earth Lo que ates en la tierra will be bound. será atado. Will be bound. Queda atado. Will be bound. Queda atado.
¿Quién es el que inicia el atar? Who starts the binding ¿Quién es el process? que inicia el prohibir? Who initiates his ¿Quién es el que prohibits? inicia cerrar? Who initiates his closing? Who is it? ¿Quién inicia? Tú, yo. You and I. Bueno, tenemos que orar por estas personas para que se arrepientan de sus pecados y puedan reconocer que están enseñando un error, ya que hay tanta gente que lo sigue. Pero es una pena de que estén enseñando estas falsas doctrinas a tanta gente y tanta gente cayendo en esas falsas doctrinas. Y vemos que usan, y les voy a dar una asignación, que vayan y estudien lo que es gnosticismo, lo que es misticismo, porque esas dos cosas están metidas en este tipo de iglesia. Son prácticas del New Age o lo que se llama Nueva Era o New Age, y se ha metido y gente que no estudia la palabra de Dios cae fácilmente en esto. Por eso nosotros tenemos que tener el espíritu de bereanos, de ir y estudiar las escrituras, a ver si lo que la persona que está en el frente está diciendo es verdad, al igual que lo que se dice aquí. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia del atar y desatar. Vamos a estudiar la escritura, el texto. Vamos a estudiar el contexto, que es lo que estaba pasando en ese momento, y el cotexto. Vamos a ver qué es lo que dice en diferentes partes del Nuevo Testamento. El primer texto que quiero traer está en Mateo 18. Empezamos versículo 15 hasta el 18. Y atar y desatar, lo que quiere decir, atar y desatar tiene dos significados. Hay dos textos para tratar con dos diferentes situaciones en la Biblia, el atar y desatar. Y el primero de ellos es cuando se va a poner a un hermano fuera de la congregación por causa de pecado por causa de que no se ha arrepentido de pecado. Entonces Mateo 18, versículo 15 dice: por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si él te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí vemos que si se practicara esto hoy en día en la iglesia sería tremendo, porque es una manera de confrontar, y esto fue Cristo enseñando. Lo que te dice el texto, que si un hermano peca en contra de ti, tú vayas y lo confrontes. Si no te oyere, toma contigo un testigo, vaya y confróntalo de nuevo. Y en el 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil o publicano, lo que quiere decir que lo apartes de la congregación, que adviertas a la congregación de este tipo de hermanos. Y después te dice: lo que atares pues de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hay que seguir un paso bíblico, que es lo que nos trata aquí. Son decisiones dentro de la iglesia. No son cosas personales. El atar y desatar no es que Dios es mi sirviente y cada cosa que yo le digo a Dios que ate, o si alguien no me gusta, o si alguien no me convence su comportamiento, yo lo voy a atar, o voy a atar y a una enfermedad. Nada de eso.
Aquí vemos, lo primero es cuando hay pecado dentro de la iglesia, cómo tratar con él. Y así es como tú atas y desatas. Pero para el otro texto está en Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esto es lo que dice el texto. Si después pueden ir y revisarlo, de lo que está hablando Cristo. Pero el contexto de esto, Jesús está advirtiendo de la levadura de los fariseos, de las falso comportamiento, porque los fariseos eran los intérpretes de la ley. Los fariseos eran aquellos que eran encargados de interpretar la Torá y decirle a la gente cómo comportarse, pero ellos tenían que ser el ejemplo. Y lo que estaba pasando es que los fariseos decían, haz esto, haz lo otro, pero ellos no lo hacían. Eso era la hipocresía de los fariseos, y Jesús les decía, tengan cuidado con esto. En Lucas 11:52 dice, Jesús denunciando a los fariseos también, dice: hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis a lo que entraba, y a los que entraba se lo impedisteis. Los fariseos estaban encargados de saber a la gente, de interpretar la ley para que ellos conocieran a Dios. La ley no es otra cosa que es el carácter revelado de Dios. Pero a ellos no les interesaba, a ellos les interesaba la apariencia, los títulos, el reconocimiento. Y Jesús los señaló. Y Jesús le señaló la hipocresía. Entonces Jesús, señalando esta hipocresía de ellos, él viene y le pregunta: ¿y quién ustedes creen que soy yo? A sus discípulos. ¿Quién soy yo? Lo que le pregunta. Y sale Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y viene Jesús y le dice: bienaventurado eres tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Espíritu. Entonces dice en el verso 18, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esa palabra, sobre esta roca, la palabra Pedro en griego es Petros, y sobre esta roca, dice, sobre esta Petra, es en femenino, y Cristo se refiere a sí mismo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 3, nos dice que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y nadie puede remover el fundamento de la iglesia y las enseñanzas de Cristo. Sobre Cristo no es como lo que dicen los católicos, que Pedro era el primer papa. Eso es erróneo, eso es totalmente erróneo. Cristo está hablando de sí mismo, que Él es el fundamento y la roca de la iglesia. Que sobre esta Petras, esta piedra, dice Cristo refiriéndose a Él mismo, será edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no padecerán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Cuando Cristo habla también de las llaves en Lucas 11:52,
que dice, ustedes han quitado, le dice a los fariseos, han quitado la llave del conocimiento. En esta traducción dice de la ciencia, pero la palabra en griego es gnosis, que es conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De Dios. Teología no es otra cosa que un conocimiento de Dios. La teología no es para nada más la gente erudita. La teología es para todo el mundo. Para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la teología es el conocimiento de Dios. Es el conocimiento del Padre. Es teos y logos, o logan. Es teos es Dios, logon es conocimiento. La teología es para todos, no solamente para los eruditos. Pero aquí, volviendo al texto, dice que a ti te daré las llaves. O allá le está diciendo a los fariseos que ellos quitaron la llave, entonces Jesús le entrega la llave del conocimiento. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y no es solamente a Pedro, sino a los apóstoles. ¿Cómo sigue la autoridad apostólica hoy en día? Es a través de las Escrituras. A través de las Escrituras. No es la autoridad apostólica. Guillermo Maldonado es un falso apóstol. Y hay muchos otros falsos apóstoles. Hay gente que se autoproclama apóstol, profeta, evangelista, esto, lo otro. Y Pablo dice en Corintios, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos colaboradores. Nosotros trabajamos para el reino, no para nosotros mismos, no para ganar títulos. Pero volviendo al texto aquí a lo que quiero llegar, Cristo le da la llave del conocimiento del reino. Cristo le dio a los apóstoles y a los discípulos, le dio el conocimiento, le dio las enseñanzas, y ellos fueron que las regaron y hicieron discípulos y cumplieron la gran comisión y de hacer discípulos a todo el mundo, a todo el mundo básicamente. Y eso es desatar y desatar. No es algo místico de que yo le voy a decir un espíritu que te ato y no. No. El atar y desatar es cuando ese evangelio se empieza a regar por el mundo, cuando ese evangelio empieza a ser predicado, cuando la iglesia empieza a ser perseguida y vidas son cambiadas, vidas son convertidas, y ahí es que se empieza el verdadero atar y desatar. Cuando nosotros damos el evangelio, cuando nosotros tomamos buenas decisiones basadas en las escrituras, atamos y desatamos. No creamos las falsas doctrinas de este falso maestro que lo que hace es hacer doctrinas para él mismo, para él quitarle dinero a la gente, engañar a la gente. No creamos esas cosas, son falacias. Son nubes sin agua, como dice Pedro. Pues creamos en la escritura, crezcamos en la palabra. Así es que rompemos comportamientos, rompemos cadenas en nuestro diario vivir. Cuando nosotros empezamos a conocer la palabra, como cuando dice Romanos 12:2, que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2, seamos transformados por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la mente de Cristo, la manera de Cristo piensa, empiece a dar frutos en nuestra cabeza y nuestra vida empieza a dar frutos. Nuestra vida empieza a cambiar de acuerdo al Evangelio y empezamos a parecernos más a Cristo. No son cosas de misticismo, de que yo voy a atar o voy a jugar al ajedrez o voy a jugar a Harry Potter o... No. Lo que dice la Biblia es esto. Tampoco es lo que dice la Iglesia Católica del papado, que Pedro fue el primer papa. No, porque en el capítulo 18 le habla a los apóstoles de atar y desatar cuando alguien practica el pecado en la iglesia. Pues no creamos estas falacias. Vamos a creer las escrituras.
Pero nada, gracias por estar hasta aquí conmigo. Les recuerdo, vaya y revise las escrituras, lo que dice. Y gracias una vez más. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Escríbame comentarios abajo si les gustó. Pues Dios les bendiga.